Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la última sesión de nuestro ciclo Filosofía y Crisis Ecológica. Muchas gracias por habernos acompañado durante este semestre. Antes de empezar nuestro tema de hoy, quisiera darle las gracias a nuestra comunicadora Laura Chandía y al personal de UDA Arroba, que no solo hacen posible que nos encontremos hoy, sino que han hecho posible todo este ciclo de conferencias. Muchas gracias también a las y los colegas que han participado de estos encuentros y que han tenido la generosidad de compartir sus reflexiones con nosotros. Les recuerdo que si quieren ver algunas de las charlas, estamos en nuestra página de Facebook del Instituto de Filosofía, por donde nos están viendo, y en el canal de YouTube Comunicaciones Instituto de Filosofía. Bienvenidas y bienvenidos entonces. Para el semestre entrante tenemos otra actividad virtual. En el semestre entrante nuestro tema serán los animales. Nos estaremos comunicando con todos ustedes para contarles sobre nuestra programación. Gracias entonces por acompañarnos. Empecemos entonces con nuestro tema de hoy. Hoy los y las acompañaré yo para hablar de Aristóteles, pero Aristóteles de nuevo como telón de fondo para reflexiones contemporáneas acerca de nuestros problemas. Vamos a tener una introducción breve a la ética ecológica y al problema o a la cuestión de la ética de las virtudes dentro de ella. Será muy corta y más que todo una reflexión para animarlos a que investiguen, a que reflexionen más sobre estos temas. Empecemos entonces con nuestro primer invitado. Vamos a trabajar así, hablaremos un poco de Aristóteles, luego les contaré en términos generales qué es la ética ecológica y por último qué contribución le hace la ética de las virtudes a la ética ecológica. No sé si ya lo conocen, seguramente la mayoría de los que nos están viendo no tenemos ni idea cómo se veía el buen Aristóteles, pero más o menos dicen que así. Aristóteles, de él vamos a destacar inicialmente que fue un gran investigador de la naturaleza, un gran investigador de los animales, considerado precursor de la biología y de la zoología. Muchas de las teorías de la concepción del mundo post-cartesiana sobre los animales le son totalmente extrañas a Aristóteles. Aristóteles es un profundo conocedor de la sintiencia animal, de la acción animal, de los deseos, del placer, del dolor, de la anatomía de los animales, de su capacidad de comunicación. Es un autor que nos dice que los animales se comunican, solo que no en lenguaje verbal. Nos dice mucho de cómo actúan. En fin, es en realidad un autor muy, muy profundo, un gran conocedor, viajero por excelencia, que nos dejó una muy buena obra sobre biología. Hoy ya en día en muchas cuestiones superada, pero en muchas cuestiones sigue siendo realmente una obra importante. Y tiene además una obra práctica también bastante amplia en ética y en política, y nosotros nos concentraremos en algunas de las observaciones que hace en esta obra práctica. Resulta que en esa obra práctica, sobre todo en política, eh, es algo, digamos, que no se entiende del todo a partir de su profundo conocimiento de la biología, pero Aristóteles nos da una visión jerárquica del mundo. Es decir, entiende que somos muchos los seres que habitamos este planeta, pero que los seres que habitamos en este planeta vivimos unos para otros, digámoslo así. Entonces, las plantas, dice Aristóteles, están ahí para los animales, porque los animales las necesitan para comer, y los animales están ahí para lántropos. Esta no es solo una cuestión biológica en su visión, es decir, no es solo una cuestión de la cadena alimenticia, sino que es una cuestión ontológica, es una cuestión jerárquica. El principal ser en el universo es el ántropos, digamos. Luego está la divinidad, el motor inmóvil, pero no vamos a hablar hoy de eso, pero es el ántropos. Luego están los animales y luego las plantas. Es una visión jerarquizada del mundo que se consolidó a través de muchas tradiciones y muchos autores
desde distintas perspectivas. Es una visión que también se consolidó, por ejemplo, muchos siglos después, cuando John Locke dice que tenemos derecho a la propiedad privada, y en la propiedad privada incluye la tierra que trabajamos, los animales con los que trabajamos, es decir, ya incluye en el concepto de propiedad privada, es un concepto que obviamente todavía no tiene Aristóteles, pero incluye en ese concepto pues todo lo que venga del trabajo, por ejemplo, con la tierra y con los animales. Entonces, esta visión jerárquica del mundo la conservamos todavía hoy en día, incluso, y es, digamos, Aristóteles la tiene, no en todas sus versiones es aristotélica, pero es entonces profundamente arraigada en su filosofía. Esto es importante recordarlo porque vamos a trabajar hoy dos niveles de las reflexiones actuales, un nivel no aristotélico y un nivel aristotélico. Por otra parte, Aristóteles nos heredó también su famosa teoría de la virtud, o teoría de las virtudes. Lo que Aristóteles nos dice es que las virtudes son disposiciones del carácter, por ejemplo, la justicia o la valentía son disposiciones que adquirimos, que forman nuestro carácter y que se evidencian en cada una de nuestras acciones, en las acciones, digamos, que para ese marco son importantes. Si nosotros estamos frente a acciones que nos demanden, por ejemplo, alguna relación con el miedo, entonces esa disposición de carácter que se llama valentía determinará que nosotros generalmente frente a ese tipo de situaciones actuemos de forma valiente. Lo mismo en situaciones que demandan justicia. Por ejemplo, lo que nos dice Aristóteles es que cuando adquirimos las disposiciones del carácter, que son virtudes, esas disposiciones del carácter nos harán actuar generalmente de la misma forma. Es decir, generalmente actuaremos de forma justa en situaciones que nos exigen ese tipo de acciones. Y además, las disposiciones del carácter que se evidencian en nuestras acciones son aquellas que toman los demás para hacernos objeto de loa o de censura, para hacernos objeto de para decir que somos buenos o malos de alguna forma, para alabarnos o para censurarnos. Eso es lo que ven los demás, pero lo que dice Aristóteles es que los demás ven nuestra acción, pero de alguna manera podríamos decir nuestro carácter, porque las acciones son las manifestaciones de nuestro carácter. Se espera que una persona que consuetudinariamente actúa justamente sea justa. Eso es lo que espera el otro que nos ve. Entonces, no, hay tipos de acciones que demandan justicia. Podemos decir que una persona actúa justamente porque está obligada a hacerlo, porque por casualidad lo hace o por alguna otra razón. Si esa es la razón para actuar justamente, ese no es un actuar virtuoso. Un actuar virtuoso es aquel que se realiza porque mi carácter así lo dispone, no porque es una casualidad, no porque alguien me obliga, ni nada por el estilo. ¿Qué quiere decir eso? Que el actuar virtuoso, entonces, viene eh, actualizado con acciones, valga la redundancia, que tienen estas características. El tipo de acciones, por ejemplo, justas o valientes, esta es una virtud importante para Aristóteles, son acciones que se eligen, es decir, no son casualidad, no se me dan, no son una obligación. Yo quiero actuar de forma valiente, yo quiero actuar de forma justa. Se eligen por ellas mismas, es decir, porque son acciones justas, porque son acciones valientes, y se eligen siempre, porque una persona virtuosa es virtuosa siempre en la versión aristotélica del asunto. Entonces, siempre elegirá el mismo tipo de acciones por ellas mismas. Cuando somos entonces seres virtuosos, se espera de nosotros, y de hecho tenemos un carácter tal que siempre actuaremos de la misma forma, es decir, no que las situaciones sean las mismas, pero siempre actuaremos de forma justa ante situaciones que exijan
por ejemplo, justicia. Esta es la forma, obviamente lo estoy resumiendo de forma un poco injusta con Aristóteles, pero es la forma en como en términos generales Aristóteles entiende el actuar virtuoso. Y estos son los elementos que nos interesan para comprender lo que vendrá después. El actuar virtuoso lo relaciona Aristóteles además con algo que él llama sabiduría práctica, lo podemos traducir así en español. La sabiduría práctica es otra virtud, una virtud del intelecto para él, que hace que nosotros tengamos la capacidad de reflexionar sobre cada situación y entender en cada situación qué es lo mejor, cuál es la mejor forma de actuar. Esa capacidad nos guía entonces y nos dice cuándo debemos actuar, cómo debemos actuar, frente a quién actuar. Cada situación, entonces, tiene una forma correcta de actuar. El asunto es que Aristóteles es muy claro en decir que el individuo, a la hora de actuar, está, digamos, solo en sus acciones. No hay una lista de acciones correctas que el individuo siga, no en una teoría de las virtudes, no hay una lista de acciones correctas que evite, sino que depende de la experiencia y de la sabiduría práctica de cada individuo, entender la situación, entender la acción y actuar entonces de forma debida para esa situación. ¿Y cómo se aprende eso? Con la experiencia, dice Aristóteles, con la experiencia de haber ganado las disposiciones, actuando justamente me hago justo, y con la experiencia de siempre estar buscando el actuar virtuosamente, el actuar justamente, el actuar valientemente. Por ejemplo, es así como adquirimos esta llamada sabiduría práctica. Aristóteles nos asocia además entonces la virtud con la pregunta por la vida buena, que para él es una vida ética. No nos vamos a referir a la vida teorética, pero que es el primer tipo de vida buena, es una vida éticamente vivida. Y entonces tenemos que las virtudes se asocian con la pregunta por la vida buena, y a partir de entonces consideramos que la pregunta en la ética de las virtudes es: ¿qué clase de ser humano soy? Hay varias preguntas asociadas a la teoría de las virtudes. ¿Qué es una vida buena? ¿Qué significa una vida buena? ¿Qué clase de ser humano soy? Estas son las preguntas que guían en la concepción aristotélica y lo que luego se conoce como la teoría de las virtudes. Hay muchas teorías de las virtudes en la actualidad, de muchos cuños, pero y hay antes de Aristóteles obviamente reflexiones sobre las virtudes, es una reflexión muy propia de su tiempo, pero la primera reflexión sistemática, digámoslo así, es la que tenemos con Aristóteles. Pero como les digo, no es que sea el primero ni mucho menos que hable de las virtudes. Esta teoría de las virtudes entra un poco en desuso con el tiempo y luego vienen a consolidarse las que llamamos teorías centradas en la acción. Tengan en cuenta que las éticas de las virtudes las llamamos teorías centradas en el carácter, por las razones que ya vimos y que luego voy a volver a enmarcar. Es decir, cuando preguntamos por las acciones correctas, volvamos a decirlo en términos aristotélicos, nos estamos preguntando por las acciones que yo hago por la virtud. Es decir, por ser justo hago este tipo de acciones. Entonces, lo que entra en juego es el carácter, especialmente el carácter que, como les digo, se manifiesta en la acción. Y luego tenemos entonces estas teorías centradas en la acción. Es de nuevo un esquema simplista, todo aquí lo va a hacer, me disculpo, pero es un poco para tener un marco general de estas teorías. Tenemos las teorías deontológicas, que tienen como conceptos principales, dentro de las muchas que son derechos o deberes, y las teorías consecuencialistas. Entonces, ¿por qué son teorías centradas en la acción? Les advierto de nuevo sobre la variedad de estas teorías, pero en general podemos decir que se centran no en el carácter de la persona, sino en la forma en cómo actúa. Entonces, las acciones son moralmente correctas o incorrectas, son moralmente correctas si fomentan o protegen los derechos de los demás, moralmente incorrectas si van en contra de ellos, son moralmente correctas si cumplen con los deberes,
moralmente incorrectas si es el caso contrario. Y tenemos las que también son concentradas en la acción, pero desde otra visión, que son las consecuencialistas. Una visión consecuencialista, como su nombre lo indica, se concentra en las consecuencias de una acción. Es ese el término a partir del cual se va a juzgar la corrección o no de una acción. Si esa acción maximiza o potencia el mejor estado para el mayor número de involucrados, entonces es una acción moralmente correcta, o si al menos lo minimiza. Si por el contrario maximiza o potencia el peor estado para el mayor número de involucrados, será una acción moralmente incorrecta. Aquí también habría que decir que la mayoría son teorías utilitaristas y que el utilitarismo tiene, como dirían algunos, muchos apellidos, porque tiene bastantes vertientes. Entonces, ¿qué significa el mejor estado? Pues depende de la teoría, puede ser maximizar la felicidad, maximizar el placer, maximizar las preferencias o los intereses. ¿Quiénes son ese mayor número de involucrados? Hay una tendencia a entender las teorías utilitaristas como teorías esencialmente antropocéntricas, y es una tendencia bastante equivocada porque son muchas las teorías utilitaristas que no son antropocéntricas, de manera tal que ese mayor número de involucrados puede incluir tanto seres humanos como, desde algunas teorías, también animales, o puede incluir la naturaleza no sintiente, por ejemplo, dependiendo de la teoría. El caso es que, como les indico, desde ambas perspectivas son teorías centradas en qué es la acción lo que interesa para juzgar si es correcta o no es correcta. Nos centramos en ella, en los derechos, en los deberes o en las consecuencias, pero el foco entonces de este tipo de teorías es la acción. Las éticas ecológicas, éticas del medio ambiente, las llaman algunos. Digamos que el problema que tenemos en español con el nombre es mayor del que se tiene en otras lenguas, llamaremosla aquí éticas ecológicas, se nutren de todas esas tradiciones, se nutren de, sobre todo de esas tres vertientes. Entonces encontramos en ellas que hay éticas ecológicas concentradas en el deontologismo, éticas ecológicas concentradas en el consecuencialismo y éticas ecológicas concentradas en la ética de las virtudes. Varias de ellas no tienen un primat, no tienen un único frente, sino que son teorías que comprenden varios aspectos, es decir, tanto aspectos de derechos como aspectos consecuencialistas, como aspectos de las virtudes. En general, ¿qué estudiamos cuando estudiamos ética ecológica? Estudiamos las maneras correctas de relacionarnos con la naturaleza no humana. Estudiamos cuáles son los valores que dirigen esa relación, y estudiamos cuáles son los principios o valores que guían nuestro actuar frente a la naturaleza. Se preguntarán ustedes, de pronto si no son, no están en la filosofía, ¿por qué hablamos tanto y lo hemos hecho tanto en este ciclo acerca de los valores y el tipo de valoración? Y eso es importante aclarar. Las éticas de corte antropocéntrico tienen la valoración centrada exclusivamente en los seres humanos. Las éticas ecológicas, la zoética, la ética animalista y las éticas ecológicas pretenden ampliar esa valoración. ¿Por qué? Porque moralmente consideramos a aquellos seres que, según nuestra comprensión, tienen valor independientemente de su utilidad para nosotros, independientemente de lo que signifique para nosotros. Es decir, nosotros tenemos otros seres, por ejemplo, el caso de los humanos, que tienen un bienestar o pueden ser perjudicados, y ese bienestar o ese perjuicio les interesa a ellos porque les importa a ellos o perjudica su bienestar. Pero nosotros no tenemos ninguna relación moral, por ejemplo, con una silla por la silla misma, porque la silla no tiene un bienestar propio y no la podemos perjudicar. Nuestra única relación ahí, probablemente nuestra única relación moral sería si la silla le pertenece a alguien o si es un bien público. Entonces ahí podríamos decir que se deriva alguna relación de ese tipo, pero de resto no la tenemos. Esa era nuestra relación también
con la naturaleza no humana, con animales y el resto de la naturaleza, porque considerábamos que de ese lado no había ningún otro que tuviera un bienestar propio o que pudiera ser perjudicado por nuestras acciones. Es decir, considerábamos que de ese lado no había nada que pudiera ser valorado. Y luego fuimos cambiando la perspectiva, pero valorando la naturaleza no humana a partir de lo que significara para nosotros, de la contribución que pudiese hacer para nosotros. Hay éticas del medio ambiente, por ejemplo, todavía fuertemente antropocéntricas, aunque se definen de un antropocentrismo débil. Esas éticas, por ejemplo, consideran la protección de la naturaleza porque, digamos, derivamos mucha parte de los bienes y los recursos, como los llaman ellos, de la naturaleza, y la conservación de la naturaleza es la conservación de la calidad de vida de los seres humanos. Pero una ética de la valoración de la naturaleza quita el centro, digámoslo así, del ser humano y entiende que hay otros seres, les insisto, que son valorables por sí mismos en el sentido de que tienen un bienestar, en el sentido de que pueden ser perjudicados, incluso si eso no significa nada para el ser humano. Entonces, por eso, digamos, nuestra obsesión, que se las hemos transmitido en muchas charlas con la palabra y el problema de la valoración. ¿Qué nos preguntamos cuando estudiamos éticas ecológicas? Nos preguntamos, ¿cómo debemos actuar frente a la naturaleza? ¿Cuáles son las disposiciones de carácter necesarias para actuar frente a esta? Y también nos preguntamos cómo debemos vivir. Todas estas preguntas enfocan distintas áreas, distintas visiones de la ética ecológica, distintas escuelas, que como les digo pueden tener solo una pregunta, solo la pregunta por la acción, por ejemplo, o pueden ser un poco más comprensivas, ¿no? Entonces, es un problema. ¿Cómo debemos actuar frente a la naturaleza? Es decir, hemos descubierto la naturaleza como sujeto moral, porque solo frente a otro sujeto que me interpela moralmente de alguna forma, yo me pregunto cómo debo actuar. Es decir, yo me pregunto si tengo una forma de actuar que lo pueda estar perjudicando, si le puedo estar haciendo daño, si lo puedo estar beneficiando, cuando del otro lado no hay un sujeto que me interpele moralmente, pues esa pregunta no tiene ningún sentido. Entonces, entender a la naturaleza, a los animales no humanos, a la naturaleza, como un em, sujeto moral es que yo en algún momento tengo que pararme a reflexionar y pensar qué estoy haciendo, cómo estoy actuando, es posible actuar así, estoy haciendo daño o no, algo que yo no haría, como les digo, si del otro lado no hay nada moralmente. Algunos incluyen la zooética en las éticas ecológicas, otros no. En general, digamos, la zooética para la mayoría constituye un área independiente de estudio, pero aquí tenemos pues distintas versiones de estas nuevas éticas. En algunos sentidos no son tan nuevas, digamos que ya Leopold hablaba de virtudes y de la virtud de la tierra y de nuestra relación con la tierra, por allá por los años 40, se fueron consolidando muchas líneas de estas éticas en los últimos años del siglo XX, pero pues estamos, si comparamos, digamos, las éticas que nosotros llamamos tradicionales, por ejemplo, la que acabamos de ver, la aristotélica, que tiene ya sus buenos siglos, pues estas son realmente nuevas. Otras líneas, entonces, ¿cuáles? Nos se preguntan por lo que hemos estado hablando, cuáles son las disposiciones de carácter necesarias, cómo debe ser mi carácter para impulsar qué tipo de acciones. Y en definitiva, hay un momento en que la pregunta por la relación con la naturaleza no humana será una relación por cómo debemos vivir, cómo queremos vivir, qué tipo de vida es la que queremos para nosotros como seres humanos o nosotros como individuos, y de eso, de alguna manera, también se ocupan las éticas ecológicas. ¿Qué quiere decir todo esto entonces? Quiere decir que las éticas ecológicas parten de una revaloración
de la naturaleza, ganan una nueva forma de comprensión y de valoración de la naturaleza. El primer punto, y es un punto muy importante, es que renunciamos a una parte de la visión aristotélica que hemos visto. ¿Por qué? Porque las éticas ecológicas entienden que ya hay que superar la comprensión jerarquizante del mundo. Más bien hemos puesto en su lugar una comprensión de la diversidad del mundo, pero no de la jerarquía. Y la jerarquía es decir, que hay seres superiores y seres inferiores, pero además que hay seres que están hechos para otros. Que hay un cambio, además, este no es digamos, esta es una superación de la visión aristotélica y tenemos otra superación de otras visiones, como el cambio en la comprensión del ser humano como propietario de la naturaleza. Esto es bien importante porque todas siguen siendo comprensiones ampliamente y que siguen teniendo amplia aceptación hoy en día, pero la idea de que todo en la naturaleza es propiedad del ser humano es en este mundo tan dominante que hay pocos espacios de tierra que no son de nadie, que no son de ningún ser humano. La mayoría de los espacios de tierra son de alguien, personas particulares o estados. Es decir, nos dividimos toda la naturaleza, nos apropiamos de toda la naturaleza, nos damos derechos de usufructo de la naturaleza cual si fuera nuestra, y esa idea de que somos los propietarios es otra idea que hay que superar a partir de una comprensión de las éticas ecológicas, porque no se puede valorar éticamente, no se puede valorar moralmente algo que es una propiedad. De ahí que ustedes vean mucho la discusión en muchos ámbitos, por ejemplo, cuando decimos los animales no son propiedad. Si nosotros decimos, mire, por un lado vamos a respetar los derechos de los animales, por el otro seguimos apoyando la idea de que los animales son propiedad de, que está, por ejemplo, en nuestra Constitución. Es que no, es que ambas cosas son incompatibles. La moral prohíbe tratar al otro como una propiedad. Entonces, tampoco para el resto de la naturaleza puede valer el hecho de que sea solo nuestra propiedad. Otra cosa es que nos dé bienes que son necesarios para nuestras vidas. Otra cosa es que tengamos la necesidad de administrar esos bienes que son necesarios para nuestras vidas, pero eso es muy distinto a sentirnos propietarios de todas y cada una de las extensiones de tierra del planeta con sus especies incluidas. También está entonces el cambio en la cosificación de la naturaleza, es decir, entender la naturaleza no humana en todos sus procesos, en todas sus variaciones, y no en la simple palabra antropocéntrica de cosa. Todo lo que no es humano es una cosa, han dicho muchos filósofos, lo dijo también Kant, aunque luego tenía también una posición, como lo hemos rescatado ya muchas veces, bastante negativa frente a la tortura animal y otras prácticas indecorosas pues frente a la naturaleza, pero sí tiene la idea y la sostienen muchos otros filósofos de que todo lo que no es humano es cosa, ¿verdad? Entonces, prácticamente hacemos una negación biológica de todo lo que está a nuestro alrededor. No entendemos el mundo, no entendíamos el mundo, no sabíamos que había más allá de los seres humanos porque no veíamos en los demás, en la naturaleza no humana, pues todos esos procesos, toda esa vida que hay más allá de la vida humana. Y algo también necesario que ha hecho, que se hace, digamos, en la discusión en la ética, en las éticas ecológicas, es que tiene como principio devolverle su ontología a la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Asociado con todo lo que he venido diciendo en este apartado. Quiere decir que entendíamos que la naturaleza no humana o era cosa o solo existía para, que es algo que ustedes todavía
van a ver mucho, mucho, mucho y van a escuchar mucho por ahí. Incluso, permítanme la crítica, de muchos ambientalistas que siguen considerando que tenemos un derecho de propiedad sobre la naturaleza o que tenemos un derecho de disponer sobre la naturaleza y entonces de alguna manera no están del todo conscientes que le están negando la ontología propia de la naturaleza. Quiere decir que entendíamos que los animales, la naturaleza humana existía para. Es decir, tenía una existencia exclusivamente relacional, no propia. Esto también lo dice Aristóteles en la primera parte de la Ética de Nicómaco, por ejemplo, nos habla del caballo como hecho para. Tenía una concepción del caballo exclusivamente como animal bélico, como animal que ayuda a la guerra, entonces estaban exclusivamente hecho para. Si ustedes ven muchas de las discusiones de hoy en día, pero incluso en la forma más trivial, todo el mundo piensa, por ejemplo, que los animales que llamamos de consumo están hechos para. ¿No? ¿Para qué más sirve una gallina? ¿Para qué más está hecho una gallina? ¿Para qué más está hecho un cerdo? ¿No? Y ni se diga, pues, el agua está para nosotros, estas montañas son para nosotros, ¿para qué más está eso sino para explotarse? Tenían una ontología, considerábamos hasta hace poco que tenían una ontología exclusivamente relacional. Entonces, hubo que hacer un giro para entender que la naturaleza no humana tiene una ontología propia, que es además una realidad biológica. No existe para, existe. No es para nosotros que están ahí. Volvamos a la concepción jerarquizante de Aristóteles. No, no, no. No es que una cosa es que los animales coman plantas y las necesiten como bienes y que nosotros necesitemos de los bienes de la naturaleza, no así de la carne. Eso es algo que discutiremos en otra ocasión, pero que nosotros necesitemos de los bienes de la naturaleza y otra, que toda esa naturaleza no exista por sí misma, sino que exista solo para nosotros. Y las consecuencias éticas de entender que algo existe es que para quien existe tiene disposición total sobre eso, ¿verdad? Entonces, como los animales existen para nosotros o la naturaleza existe para nosotros, como no tiene una ontología propia, están a nuestro arbitrio. No tienen una valoración propia, no son valorables por sí mismos, entonces la consecuencia ética es que están a nuestro arbitrio, que nosotros podemos hacer lo que queramos y no tenemos que dar razones morales para ellos. No le tenemos que argumentar. ¿A quién le vamos a argumentar si del otro lado está algo que está hecho para mí? Por eso entonces se hizo necesario y urgente revisar todas estas concepciones, hoy estamos especialmente filosóficos, heredadas de siglos y siglos de filosofía antropocéntrica, que no fue solo antropocéntrica, ¿eh? Hoy estamos en este tema, pero hubo corrientes distintas en muchas épocas, desde Plutarco, por ejemplo, su preocupación por los animales, muchos otros autores, pero predominó una posición fuertemente antropocéntrica, que es la que heredamos y que es la que se unió de alguna forma con la concepción del capitalismo neoliberal, que juntas, digamos, nos tienen en esta situación. La preocupación de la ética ecológica es tanto una crítica al sistema actual como una crítica a los sistemas filosóficos y justificatorios que han hecho posible que nuestro trato con la naturaleza se haya convertido en un trato esencialmente destructivo. Estas éticas ecológicas son además materialistas, ¿qué quiere decir materialistas? Que tienen una base empírica, van y le preguntan, y por eso es importante decirlo, escuchan a las ciencias de la naturaleza, van y le preguntan a las ciencias de la naturaleza, venga, ¿esto es cierto? ¿Esta concepción que tenemos es verdad? Les pregunto, les pongo un ejemplo muy simple, pero que de lo simple, digamos, yo les dije al principio, Aristóteles en ningún momento le niega la sintiencia a los animales. Yo creo que encontraría bastante ridículo que lo hagan, pero la filosofía poscartesiana y la concepción del mundo poscartesiana sí lo hizo. De hecho,
la concepción del mundo post-cartesiana hablaba de los animales como autómatas, palabra que fue especialmente importante para la extensión de la vivisección, ¿no? La experimentación en animales vivos. Entonces, nosotros desde la filosofía vamos y le preguntamos a muchas otras áreas de las ciencias naturales, venga, ¿es cierto que no sienten? Y ahí vienen esas otras áreas y nos dicen, no, claro que no es cierto, estas y estas son las pruebas, ¿no? Vamos y le preguntamos, por ejemplo, como tuvimos la oportunidad en este ciclo de preguntarle a la profesora Cristina, pero ¿es cierto que las plantas son cosas o cómo podemos entender las plantas? Y la biología nos dirá, no, para nada que son cosas, son seres vivos con estas y estas características, se funcionan así, es esto. Entonces vamos y escuchamos a las ciencias de la naturaleza que digamos, han avanzado mucho en su comprensión del mundo y es una expresión que usan muchos autores y que a mí me gusta bastante. Estamos en una ética que por fin escucho a Darwin. ¿Qué quiere decir eso? Aunque suene un poquito gracioso, cualquiera de ustedes diría, pero por favor, o sea, ¿cómo que escucha a Darwin? Suena hasta ridículo. ¿Quién no ha escuchado a Darwin? Pues buena parte del mundo no lo ha hecho y buena parte de la filosofía no lo ha hecho y buena parte de las comprensiones generales, filosóficas o no filosóficas, no lo han hecho, porque siguen entendiendo que el ser humano es un ser especial, de ahí de nuevo que tengamos esa concepción jerarquizante, siguen entendiendo que que todo lo demás es cosa y que el ser humano es un ser como puesto aquí, que no tenía ninguna conexión de la naturaleza, puesto de un modo especial para tener una significación especial en este mundo. Cuando Darwin ya nos dijo que somos el resultado de procesos bastante complejos, pero que somos el resultado de un proceso totalmente natural, como el resto de la naturaleza no humana que nos acompaña, somos el resultado de procesos evolutivos. Y eso pues no gustó durante mucho tiempo, hoy en día sigue habiendo, la verdad, bastante negacionista en mucha parte de la ética, digamos, tradicional, sigue habiendo cierta idea de no escuchar a Darwin, pero las éticas de la naturaleza, pues sí que se fueron a escuchar a Darwin porque esa también, ese es el asiento material para entender que estas concepciones filosóficas, por ejemplo, de la propiedad, la cosificación, la idea de que el humano es lo principal en el mundo, lo mejor, no, ya no tienen lugar en un mundo que ya sabe comprender mejor el mundo natural a partir de la ayuda de las ciencias. Ahora, es una ética materialista, pero es una ética, porque nosotros entendemos también que el conocimiento de la naturaleza no reemplaza la reflexión ética. Por sí sola, como les he dicho en otras oportunidades, por sí sola, la ciencia o las ciencias de la naturaleza no nos dicen cómo debemos actuar frente a la naturaleza. Si recuerdan esas preguntas que planteamos hace un momento, esas preguntas son preguntas éticas a las cuales les ayudan las ciencias de la naturaleza, pero que no resuelven las ciencias de la naturaleza, entre otras cosas porque no es materia de investigación para estas ciencias, ¿verdad? El mejor ejemplo es nuestro apreciado Aristóteles, que aún teniendo quizás una de las mejores investigaciones de su tiempo sobre animales y naturaleza, pues aún así sostuvo una concepción jerarquizante del mundo. Entonces, saber del mundo no necesariamente tiene esas implicaciones éticas que hoy en día por las que hoy en día propendemos, pero definitivamente una ética que no vaya y le pregunte a sus amigas ciencias de la naturaleza si esto es así o no, tampoco es posible ya hoy en día como lo entendemos. Estas nuevas éticas, entonces, comprenden que hay una relación inevitable con la naturaleza. Este inevitable no es en sentido peyorativo, pero cuando decimos yo me relaciono, no me relaciono con la naturaleza, las nuevas éticas te dirán es necesario. Somos seres naturales.
usted respira, usted necesita el agua, usted necesita de todos los bienes de la naturaleza. Entonces, su relación con la naturaleza, así usted no sea una persona, si sea una persona como viven la mayoría de personas en el planeta hoy, en un contexto de ciudad, en un contexto más bien con pocos árboles, donde de vez en cuando se escucha un pájaro, así usted entienda que su relación con la naturaleza es muy lejana, usted tiene una relación con la naturaleza. Eso es inevitable. Y también entienden las nuevas éticas que la relación con la naturaleza es parte de las relaciones interpersonales. Ya estamos intentando que se supere esa idea de que por un lado están los problemas de la naturaleza y por otro lado los nuestros. No, no, no. Si tuvieron la oportunidad de ver las charlas que hemos estado teniendo, estamos intentando mostrar precisamente en este ciclo la interacción de todos los elementos de la naturaleza y de los seres humanos. Por ejemplo, la semana pasada el profesor Sergio Muñoz nos explicaba cómo una degradación de la naturaleza unida, potenciada a toda la degradación social, en el caso del río Atrato, unida a los problemas de corrupción y abandono, todo eso junto es un problema tanto de una ética ecológica como de una ética en general, porque es un problema humano por excelencia. Entonces, no es que tengamos problemas con la naturaleza y problemas humanos. Algunos sí lo serán, pero la mayoría de ellos son problemas de las relaciones interpersonales. Hablábamos y lo vamos a volver a ver, por ejemplo, de la posibilidad de que el cambio climático genere una escasez tal de recursos que empecemos a tener serios problemas entre los seres humanos por los recursos. Eso es un problema de la relación con la naturaleza, que es un problema de las relaciones interpersonales. Pero esto es solo para poner algunos ejemplos. Parten además las nuevas éticas de un aprendizaje intercultural, pero a la vez de una pretensión de universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto a veces suena y hace mucho ruido para muchos. Quiere decir, les pongo un ejemplo. Nosotros estamos en un país y hay una protección de los derechos de los niños, una comprensión de que los niños necesitan una protección especial, ningún maltrato es permitido y en fin, pero pasamos la frontera y los otros de otro país y otra cultura nos dicen, no, 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 nosotros no tenemos esa visión. Nosotros no pensamos que los niños tengan derechos. Y además, nosotros no pensamos que los niños, que maltratar a un niño sea un problema. Si de hecho así es como se educa, que es como pensábamos antes, ¿verdad? Si de hecho así es como se educa. Además, pues el niño tiene que trabajar para comer y si no trae la comida, ¿quién más lo va a proteger? Aquí nadie. Entonces, cuando hablamos de universalidad, no hablamos de una imposición de una forma de vida frente a otra, sino a una comprensión general de que los niños aquí y en todas partes necesitan protección y respeto a sus derechos. Y de que eso no hace que podamos eximir a las personas de cierto país en Asia, en África, en América, de el respeto a sus derechos solo porque están inmersos en otras culturas. Y lo mismo un poco cuando de la protección de las especies y de la naturaleza se trata. Póngale, eh, pensemos, por ejemplo, que Colombia hiciera, que no la hace, una protección de su Amazonía y que Colombia pensase, que no lo hace así, en la protección, por ejemplo, de la diversidad de las especies que hay en la Amazonía. Y dijera, claro, nosotros valoramos las especies, valoramos esa diversidad, entendemos que necesitamos fortalecer esa protección, pero de la frontera para allá viene el otro gobierno y dice, no, pero nosotros no valoramos esas especies, a nosotros no nos importa, nosotros no entendemos que esas especies tengan ninguna valoración especial. Lo que nosotros entendemos es que hay que explotarlas para sacar todo el dinero que podamos. Entonces ahí es donde decimos, no, aquí hay un problema. La frontera no puede querer decir que de aquí para allá las especies tengan valor y de aquí para allá no. Eso es un problema. Podemos discutir
tú y de este país soy yo, pero lo que la nueva ética, las éticas ecológicas sobre lo que llamarían la atención es, usted y yo discutimos, pero aquí lo que importan son las especies. Ese es el centro. A las especies no les importa que cambiemos de país, les importa que sean protegidas. Y alguien dirá, bueno, pero en este país no hay esas especies. Bueno, usted proteja las que le corresponden a su país, pero decir que no tienen valor alguno es el problema. Entonces a eso nos referimos con universalidad, no a la imposición de formas de vida, no a la imposición de visiones capitalistas. Lamentablemente el término universalidad se alió con esa concepción, sino a la idea, pues, de que lo que es valorable aquí es valorable en todas partes, aunque la concreción de esa valoración podamos decir que varíe según los contextos. Estas nuevas éticas, ya les había dicho, algunas éticas medioambientales son antropocéntricas, algunas declaran un antropocentrismo débil, pero la mayoría de las éticas ecológicas son no antropocéntricas y no especistas. No ejercen discriminación de especie. Entienden por todas las razones que he dicho que no hay nada especial hay algo distinto en la especie humana, sí, tan distinto que estamos en la situación en la que estamos por nuestro actuar, pero no hay algo especial que justifique que las demás estén al arbitrio de lo que los humanos quieran hacer con ellas sin consideración moral alguna. Entonces, las éticas ecológicas, volvamos al asunto, se preguntan por los valores de la naturaleza no humana y intentan entonces investigar qué acciones corresponden a esos valores. ¿Cómo entendemos la valoración humana? Aquí puede haber una crítica. Mire, ya lo vimos en varias sesiones, si hay una valoración, digamos, del individuo, de la especie o así, y esto puede tener un carácter muy crítico, pero como estamos hablando de ética, la ética necesita tener una función práctica también. Y una función práctica, cuando nosotros decimos, mire, todo es valorable en la naturaleza, yo le entiendo, pero también me tiene que dar algunos elementos más concretos, porque yo no solo estoy hablando de comprender la naturaleza, sino de actuar frente a ella. Entonces, necesitamos hacer una concreción de los valores para investigar qué acciones corresponden, qué tipo de acciones corresponden a esos valores. Entendemos que surgen conflictos de valores, que se generan conflictos de valores, pero precisamente la reflexión de las éticas ecológicas es una que intenta mirar qué recursos hay para dirimir estos conflictos, dependiendo entonces de los tipos de valoraciones y de los elementos morales que haya en juego. Hace un análisis crítico de los valores y nos habla entonces de la corrección o incorrección de algunos tipos de acciones. Es decir, si hay acciones que son incorrectas, de eso también habla la ética ecológica. No es que toda acción valga, es que hay acciones que realmente son incorrectas porque generan mucho daño en la naturaleza no humana, por ejemplo. Para cerrar entonces, volvamos a la concepción de la ética de las virtudes y miremos a toda esta gama investigativa que le ofrece una ética de las virtudes. Como lo vimos con Aristóteles, pero ya complementado con las teorías de la acción, entendemos que las cuestiones morales no son solo cuestión de cómo actúo, sino también de qué tipo de persona soy o quiero ser. Y, en definitiva, de qué tipo de vida quiero vivir. Por ejemplo, nosotros hemos estado en una discusión hace mucho tiempo frente a las corridas de toros, y de si sí, si no, y hay una discusión que francamente ya estaría agotada en muchos sentidos, luego viene que ya lo tenemos tan fortalecido moralmente, el problema que hay con el moral, con las corridas de toros tan interiorizados que estamos tramitando en el Congreso una ley para prohibirlas. Y entonces esa discusión es una.
Pero luego hay gente que insiste e insiste, pero ¿por qué me la prohíben? Pero yo voy, pase lo que pase, yo voy a luchar. Y entonces ahí es donde una cuestión moral pasa no solo de ser una cuestión de si usted va o no va, sino que nos preguntamos, vea, ¿qué tipo de persona va y disfruta viendo la tortura de un animal? Póngale que usted nadie se lo prohíba, pero el problema es qué tipo de persona, qué carácter hay en una persona que disfruta la tortura de un animal. Y ahí vienen entonces, son muchas las personas, no sé si los conocerán, yo conozco muchas personas que antes iban consuetudinariamente a las corridas y que han dicho, no, yo comprendí, cambié, yo ya no voy. Me llevaron, me criaron así, entendí, pero yo ya no voy. Claro, porque la moral también es un aprendizaje y porque el carácter también cambia. Eso sí, contrario a lo que decía Aristóteles, el que nosotros sí podemos cambiar en el carácter. Pero entonces ahí es donde se justifica la pregunta, ¿qué tipo de persona es eso? Porque porque eres dice, esa es la persona que quieres ser. Y cuando vemos eso, tenemos un contraejemplo. Esa es la persona que yo quiero ser. Por ejemplo, una ética de las virtudes ofrece además la visión de que hay disposiciones que vienen por una infravaloración de la naturaleza, vienen determinadas ya por una infravaloración de la naturaleza y por el desinterés en el bien común que, por tanto, alienta acciones en detrimento de la naturaleza no humana. Les pongo un ejemplo, la codicia. La codicia en muchos aspectos, pero hablemos pues de la codicia frente a la naturaleza no humana, como la llamamos. Y entonces tenemos el mejor ejemplo, lo tuvimos ayer. ¿Por qué? Porque ante la escasez de agua, que ya todos vienen venir, ante la escasez de agua que se sabe, se nos avecina, viene un grupo de personas amparados por una sociedad que mercantiliza todo y no viene a decir vamos a proteger el agua, vamos a iniciar acciones para la protección del elemento esencial, no solo para la vida humana, sino para toda la vida en este planeta. No, lo que dicen es maravilloso, vamos a ponerla en la bolsa para hacer dinero en estos últimos minutos que le quedan al agua, ¿no? Eso es codicia. Esa codicia, como una disposición del carácter, en la ética de las virtudes aporta eso, no va a generar acciones en favor de la naturaleza. Se está deshielando el Ártico y lejos de ir a propiciar la protección que se necesita, muchos líderes amparados por las sociedades capitalistas dicen maravilloso. Lo que vamos a hacer es iniciar la explotación, porque ya sin el hielo que estorbaba tanto, vamos a iniciar la explotación. Entonces, en los últimos minutos de esta naturaleza, la codicia, lejos de propiciar la protección, propicia todavía más su destrucción. Y a ese tipo de disposiciones nos referimos cuando decimos que hay vicios y hay virtudes. Y hay vicios que generalmente nos llevarán a acciones no compatibles con la protección de la naturaleza. La ética de las virtudes aporta una pregunta por los valores y los bienes del mundo, por los valores y los bienes de la naturaleza. Hace mucho tiempo renunciamos, digamos, a teorías omnicomprensivas del ser humano. Aquí no se trata entonces de hablar, como si era más la posición aristotélica, de toda la vida del ser humano. Más bien nos preguntamos por los valores y los bienes que vemos en el mundo y en específico por los valores y los bienes de la naturaleza. Eso implica mucho de nuestra vida, pero sin duda hay una parte de nuestra vida que no va a estar regida por este tipo de éticas y por ninguna quizás, pero vamos a entonces a lo que aporta la ética de las virtudes es determinar cuáles son las disposiciones que fomentan y protegen esos valores, los valores y bienes de la naturaleza, es decir, cuáles son las virtudes y cuáles son aquellas que van en contravía y más bien fomentan la destrucción de los valores y bienes de la naturaleza, esto es, cuáles son los vicios.
Entonces, una ética de las virtudes nos pone nuevos ideales de ser humano. Y muchos dirán, claro, pero todo lo que usted dice no existe. Hombre, yo no creo que no exista, yo creo que sí existen muchas personas, pero por supuesto estamos en el mundo del deber ser. La ética no es el mundo del ser, quiere impactar el mundo del ser, quiere llegar a cambiar el mundo del ser. Esa es su misión porque, como diría Aristóteles precisamente, pues hay que hacer de ayuda para la acción. La ética no es para el conocimiento, diría Aristóteles, es para la práctica, es para la acción. Pero el mundo del deber ser genera ideales de ser humano y a partir de esos ideales de ser humano, en el caso de las virtudes, por ejemplo, pues generamos entonces nuevas formas de comprender el mundo y de comprender la moral. Ahora, eh, del ser humano entran a competir con los ideales que hemos visto ya, no solo los ideales del ser humano es como el antropocentro del mundo, sino sobre todo como el ser humano como despilfarrador, la idea de la sociedad de consumo, el hedonismo low cost, la idea pues de que todo sea acaparar, acaparar, eso también es un ideal de ser humano, aunque no es un buen ideal de ser humano y aquí necesitamos contraponer otros ideales con los que nos podamos identificar y que nos sirvan de criterios para evaluar la excelencia humana. Es decir, ¿quién es una buena persona? Eso también es una pregunta válida que hemos olvidado mucho, que hemos dejado mucho de lado, pero esa es una pregunta válida y necesaria. ¿Quién es una buena persona? ¿Quién consideramos una buena persona? ¿Quién queremos imitar? ¿Verdad? Entonces necesitamos esos nuevos, esos héroes ecológicos, como dicen algunos, generarnos ideales y esto ayuda principalmente porque toda moral, toda teoría moral, digamos, pero además toda moral en la práctica exige limitación, exige autolimitación. Es decir, yo puedo estar acostumbrado a cierta vida, por ejemplo, de cierto nivel de consumo, de cierto uso de la naturaleza, y lo que me exige la nueva comprensión del mundo es que me limite, es que deje de hacer cosas, incluso cosas que me gustan. ¿Verdad? Desde una perspectiva aristotélica, cuando ya tenemos interiorizadas las disposiciones, las virtudes, pues esas cosas ya no me gustarán y esas cosas ya no serán las que yo quiero, pero mientras tanto, digamos, también hay una idea de que ese limitarnos no puede ser solo a través del no, de la prohibición. Precisamente ese limitarse hay que integrarlo a la vida de forma tal que no resulte siendo un lastre, ¿verdad? Y porque en muchos casos se trata de una limitación individual que no comparten los demás y eso es todavía más fuerte. Por ejemplo, para las personas que somos veganas o vegetarianas por razones éticas, pues obviamente ese mundo en el que la gente más bien se hace un objeto de burlas o de crítica o de eso, pues esa limitación, si no está anclada en disposiciones virtuosas fuertes, puede flaquear fuertemente. Eh, en ese caso, entonces, porque necesitamos la autolimitación, necesitamos estar, expresémoslo en estos términos, convencidos, necesitamos tener interiorizado eso. Y les pongo un ejemplo. Nosotros no vamos por la calle, por ejemplo, pensando si puedo o no torturar un animal o maltratar un animal. Eso no es un dilema que se nos presente. Nosotros no vamos, vemos un animal, ay, ¿será posible torturarlo? ¿Será posible maltratarlo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, para nada. Ese no es un dilema. Nosotros tenemos ya estas sociedades nuevas interiorizado, por ejemplo, pero esto lamentablemente solo frente a ciertos tipos de animales, por ejemplo, que hay, cuando tenemos un animal por delante, por ejemplo, un perro o un gato, pues tenemos claro que merece cierta consideración y bajo ninguna circunstancia nos ponemos a pensar si tratarlo mal o no, porque ya tenemos eso interiorizado. ¿Hay personas que torturan animales o que los maltratan? Claro que las hay, pero hablar de tener esas virtudes significa que ya en el otro lado yo no actúo indiferentemente, que del otro lado no vea un ser humano que está haciendo cualquier cosa, sino que a partir de esos estándares de excelencia humana, yo juzgo al otro como que está haciendo algo moralmente correcto y que no es una buena persona. No es una persona que merezca ser alabada por mí. Ese es entonces un aspecto central de esta ética de las virtudes. Entonces,
naturalizamos esas disposiciones, esa es la propuesta, como les digo, que está todavía muy mezclada también con otras teorías, eso está muy bien. em, Nos entendemos como seres sociales ecodependientes, miembros de la comunidad biótica, es también basado en una ética materialista, es decir, esto también nos lo dicen, es una comunicación que nos hicieron las ciencias de la naturaleza y que entendimos ya e interiorizamos. Esto genera las disposiciones correctas y con disposiciones correctas entendemos aquellas que mantienen y promueven el bienestar de la comunidad ecológica y nos genera que no estemos constantemente frente a este tipo de dilemas, aunque el mundo de la relación con la naturaleza es muy difícil y es muy difícil saber cómo actuar. Pero al menos frente a cuestiones que puedan estar más claras, pues entonces tendremos unos tipos de acciones que elegiremos esas acciones por ellas mismas y lo haremos siempre. Esa es, digamos, la perspectiva desde una ética de las virtudes. Hay muchas listas de éticas porque las teorías de las éticas de las virtudes son varias también. Entendemos que las virtudes ecológicas nos preparan para actuar mejor y también nos dan sabiduría práctica. Y esto sigue siendo muy importante. ¿Por qué? Sigue siendo muy importante porque tenemos un mundo muy complejo y saber cómo actuar en este mundo tan complejo es muy, muy difícil. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, de virtud ecológica o la humildad en contraposición con la ibris, con la arrogancia, pero como virtud ecológica es la capacidad de apreciar el valor de los demás seres de la naturaleza independientemente de nuestros propios intereses. La capacidad de entender las afectaciones a la naturaleza no humana y entender que esta puede ser afectada así estas esas afectaciones no tengan ninguna relación con los intereses humanos. Entendernos como parte de la comunidad biótica y valorar esa comunidad independientemente de la utilidad humana. Eso es, por ejemplo, una definición de una virtud ecológica de la humildad con su contrario, que es la ibris, una nueva comprensión de la humildad, pero como les digo, en su versión ecológica. En una idea pues ética por excelencia. La ética nos dice, suspéndase usted póngase un momento detrás del velo y piense en el otro. La reflexión ética es una reflexión que logra descentrarse del yo, no es una reflexión egoísta e interesada solo en el uno mismo o en el humano mismo. Hay varios tipos de virtudes, están las virtudes del respeto, las del activismo, las de la administración de la naturaleza. Como les digo, las invito a conocer un poco más sobre el tema. Y las listas, les insisto, son muchas, pero pongámonos unos ejemplos de vicios con sus correspondientes versiones ecológicas, la arrogancia, la codicia, la apatía, la cobardía, o virtudes, la humildad, la generosidad, la perseverancia o el coraje, por ejemplo. Por último, les quiero decir que la virtud, la ética de las virtudes funciona mucho con el ejemplo. Necesitamos el ejemplo que nos guíe, que nos muestre cómo se debe actuar. Lo dice también Aristóteles, el virtuoso nos guía, el virtuoso nos sigue al virtuoso, digamos, y así aprenderás cómo actuar bien. Y eso sigue siendo válido. Y los virtuosos, en este caso, en este país, tienen una condición desesperada. En ningún otro país del planeta, en ningún otro, es tan peligroso para un ser humano proteger la naturaleza. De verdad que en ninguno. Este es el país que más líderes ambientales, en el que más líderes ambientales se matan al año y son muchos. Y hace poco tuvimos este caso, que es realmente una situación desesperada, pero que nosotros, lamentablemente, tampoco como sociedad estamos entendiendo y estamos respondiendo.
Y termino con esta imagen que parece ser el ideal de ser humano que tenemos hoy en día, es el que tenemos que cambiar y poco tiempo para cambiarlo. Esta imagen se la tomé a Marta Tafala de su Twitter, una imagen de Solís, y es precisamente la idea del ser humano como saqueador. Ese no puede seguir siendo el ideal humano y una ética de las virtudes nos dirá precisamente, pues cambiemos la perspectiva. Muchas gracias por su tiempo. Me tomé un poco más de lo debido. Luisa, tú me indicarás cuándo voy a atender una pregunta, pero por favor indícame cuándo debo terminar. Bueno, voy a una pregunta del chat mientras miro si hay otras preguntas en el Facebook. Laura, tú me ayudas con eso del Facebook. Dice Cristina, gracias por las reflexiones interesantes y contundentes con respecto a ir más allá de nuestro actuar y cambiar nuestro carácter o qué tipo de personas somos. Creo que es fundamental mejorar nuestros sistemas de educación para formar personas con pensamiento ético. En la educación desde la infancia, la única manera de lograr buenas personas es la educación, la única manera de lograr buenas personas, o podemos considerar otras aproximaciones. Sí, hay varias perspectivas, Cristina. Gracias por la pregunta. La pregunta por la educación, gracias Laura, ya la recibí. La pregunta por la educación es también esencial, es también central. Entonces, hay un asunto, por ejemplo, si vamos a Aristóteles, Aristóteles consideraba que la educación en las virtudes se hacía en la juventud, pero era en la juventud, es decir, luego ya si salías vicioso, eh, Aristóteles mismo tiene ahí problemas para decir los caracteres no se deshacen. Pero no, nuestra comprensión hoy en día hoy es muy distinta. Entendemos que somos seres plásticos, que somos seres de aprendizaje constante hasta el final de nuestros días. Entonces, la educación como educación ambiental, pero no solo una educación para explotar bien los recursos, sino para esa nueva comprensión de la naturaleza, es una educación que debemos empezar desde que están chiquitos, desde que son niños. Yo creo que de alguna forma ya lo hemos hecho en muchos aspectos. Hay tantos niños ya integrados con esto, pero además una educación que donde vivir con la naturaleza, estar integrado con la naturaleza, no significa pobreza y abandono, como lo vimos, por ejemplo, en el caso del Chocó y en todos otros casos, y en que nuestra situación no signifique, pues, tampoco que tengamos todos que irnos a vivir a la naturaleza, porque eso no es posible, pues sobre todo no para el número de personas que somos. Eso impactaría negativamente en la naturaleza. Entonces, necesitamos una educación, Cristina, temprana, fuerte, educación ambiental real, no educación que se concentre en solo reciclar, entre otras cosas, que se concentre en no usar más que en reciclar, que brinde esa nueva comprensión de la naturaleza, pero no se limita ni a la escuela, ni se limita a la edad de la juventud. La idea es que todos podemos aprender, cambiar, reflexionar durante nuestras vidas. Y la idea es que somos plásticos. Entonces, necesitamos sistemas educativos fortalecidos, fortalecidos además con protección social y justicia social para que la educación llegue, porque no está llegando ni siquiera a esas comunidades que más integradas están con la naturaleza, educación con las comunidades y aprender de las comunidades, educación universitaria, ya lo hablábamos con la profesora Chenhagen, en la universidad prácticamente no se habla de esto, y educación en la vida, que seamos una sociedad que nos estemos siempre, siempre en confrontación con esto. Esa es desde muchas perspectivas. En la juventud, Cristina, pero yo diría que no solo en la juventud. No nos reduzcamos a eso, que todos podemos aprender. Discúlpame que no te diga más, que aquí tengo a ver, una pregunta de Santiago Zapata. A ver si la leo que está. Me pregunto sobre categorías distintas de la filosofía occidental, toda vez que la exposición muestra que se han revisitado y deben revisitarse. El concepto de interdependencia en el budismo es muy importante. Supone que nada existe por sí mismo, sino solo en relación con las otras cosas, siendo nosotros también una cosa siempre en relación. Incluso nos invita a entender que la existencia de las cosas por sí mismas la añadimos nosotros al separarnos intelectivamente, al establecer una división entre lo que mira y lo mirado. Mis preguntas específicas son, ¿puede el concepto de interdependencia
alejarnos de los hábitos interpretativos antropocéntricos y sus correspondientes conceptos. ¿No es acaso necesario ver nuestro cuerpo no como un instrumento de nuestras opciones personales, sino como correlativo al espacio siempre natural en que habita? Santiago, gracias por la pregunta, gracias por la reflexión. Em, yo diría dos cosas. La primera tiene que ver con las categorías de la filosofía no occidental. Eh, Nos podemos nutrir de muchas categorías, aprender de muchas categorías. Digamos, hay un momento en que la reflexión, cuando se trata sobre todo de concepciones religiosas, tiene un problema, y es que las concepciones religiosas, así como nosotros hemos decidido decantarnos por una ética laica, con todo lo difícil que ha sido, porque ha sido realmente difícil, hemos decidido decantarnos por una ética laica precisamente porque la ética es una cuestión de poder argumentarle al otro, la ética es una cuestión de poder ir hacia el otro, decirle algo. Las éticas son argumentativas, y si yo no puedo hablar con el otro porque nos impide de alguna forma, digamos, mis razones son religiosas y las del otro no, el problema es que nuestro núcleo común debe ser la religión. Y si no lo es, entonces ahí tenemos ya un cortocircuito, ¿verdad? Entonces hay que respetar las opciones religiosas, pero a veces no nos podemos necesariamente comunicar con estas categorías. Pero con categorías no occidentales, sin duda. Y yo creo que buena parte de esta comprensión nueva de la naturaleza la hemos ganado a partir de las comprensiones no occidentales. No he tenido tiempo para hablar de todo esto porque el tema es demasiado amplio, pero precisamente eh, hay ahí un trabajo muy interactivo. Ahora, lo del cuerpo, sí te digo, Santiago, la comprensión del cuerpo em, como instrumento de nuestras opciones personales. Yo sí creo que los valores pueden entenderse como valores occidentales, pero creo que hay mucho de bueno en ellos, mucho, mucho, como ya creo haberlo mostrado en la exposición, que hay que cambiar, superar, pero hay mucho de bueno en ello. Y una de las cosas que tiene de bueno es precisamente que nos dice que la moral tiene unos límites. La moral no es subjetiva, eso es una equivocación fuerte. Todo el subjetivismo es una teoría moral de la primera mitad del siglo XX, y por ahí ustedes siguen escuchando, la moral es subjetiva, la religión también. No, la moral es un proyecto común de establecer relaciones en comunidad, poder convivir, y de la forma en como tú y yo nos exigimos tipos de acciones en una comunidad. Pero hay cosas que están por fuera, que ya entendimos, mire, por fuera de la moral, hay cosas que yo no le puedo exigir al otro. Entre esas está, ¿qué hace con su cuerpo? Por ejemplo, creo que eso sí hace parte del albedrío de las personas, es un valor liberal sin duda, pero creo que pasaría algunas críticas. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es entender que que el cuerpo, perdón, no está en el espacio natural que habita y que como tal no hace parte de la naturaleza, Santiago. Eso es otra cosa. Porque como hace parte de la naturaleza, precisamente hay que entenderlo como ecodependiente. Somos en cuerpo y alma, por decirlo así, ecodependientes. Juan Álvarez, dos preguntas. ¿Cuál sería la perspectiva de la ética de las virtudes frente al debate entre ecologismo y animalismo? ¿Privilegia la ética de las virtudes el animalismo o el ecologismo? Y saludos desde Francia. Saludos, Juan. Francia, está un poquito tarde. Gracias por escuchar. Eh, Voy a intentar resumirlo, Juan, porque es una pregunta muy compleja. A ver, éticas de las virtudes hay de muchos tipos, ¿verdad? Entonces, hay éticas de las virtudes animalistas o zoéticas, y hay éticas de las virtudes ecologistas. Entonces, por ejemplo, las éticas de las virtudes de corte animalista tienen, por ejemplo, como una virtud esencial la compasión. Vamos hacia el otro con compasión, esa es una virtud que nos impulsaría a nosotros mismos a entender que hay acciones prohibidas o acciones permitidas frente a los animales. Y hay éticas de corte, digamos, más holístico,
de las virtudes de corte más holístico, que nos indican que hay virtudes para tratar toda la naturaleza no humana y hacen poca diferencia entre animales y naturaleza no animal, digámoslo así, y entonces a partir de ahí entiende que hay una serie de virtudes en general, no hacen parte pues como de esa discusión. Entonces, más que tomar, yo le veo esta gran ventaja a la teoría de las virtudes, más que tomar una posición frente al debate que a veces no es tanto de las éticas, Juan, es que en realidad el debate se da más entre el ecologismo activista y el animalismo. Las éticas tienen una diferencia, no es lo mismo valorar un ecosistema que valorar los individuos de ese ecosistema, no es lo mismo. No es lo mismo valorar un ecosistema, por ejemplo, que valorar los animales que hemos extraído del ecosistema y los hemos puesto en un sistema de producción. Pero digamos que más que tomar un partido, nos indican que como no van hacia el objeto, sino hacia el ser humano, las éticas de las virtudes nos indican que nosotros en general tenemos como ideal de vida, digámoslo así, o deberíamos tener, ser compasivos, no codiciosos, generosos, todas estas cantidades de virtudes que cubren tanto el ámbito de los animales como de la naturaleza no animal. Entonces, ahí hay una amplia discusión. Yo lo que creo, Juan, es que la teoría de las virtudes nos ofrece una comprensión más holística, pero hay una crítica importante aquí, Juan, por ejemplo, que hace Holmes Rolston, que dice, el problema de la teoría de las virtudes es que se centra en exceso en el individuo virtuoso y muy poco en el objeto de moral, por ejemplo, en el animal o en el caso de Holmes Rolston, en la naturaleza, ¿verdad? Claro, la ética de las virtudes por sí sola no tiene que ser complementada con una teoría de derechos, tiene que ser complementada con una teoría consecuencialista. La idea es tener teorías holísticas, pero es muy importante decir que nos hace preguntarnos cómo ser buenas personas. Entonces, mira que yo intenté poner ejemplos de los dos lados. Intenté poner ejemplos de qué clase de persona va a una corrida de toros. Hace mucho tiempo se hacían marranadas en esta ciudad en la calle, se sacrificaban animales de forma horrible en la calle, ahora lo hacemos a escondidas para no tener que verlo, pero también hubo un momento que nos preguntamos, pero ¿qué clase de persona hace fiesta matando un animal? ¿Verdad? De la misma forma, creo que se puede extender, Juan, y que la teoría de las virtudes lo permite, ¿qué clase de persona va y hace más productivo un bien natural escaso como el agua? En ese caso hablamos de codicia, en el otro de compasión, pero creo que puede ser una visión integradora. Pero hay tanta discusión ahí que luego en otra oportunidad ampliaremos la discusión. Bueno, he hecho muchas gracias, en realidad muchas gracias por las preguntas. Lamento no haberlas podido responder a profundidad. Muchas gracias por haberme escuchado, por haber participado de este ciclo, habernos acompañado durante todo este semestre. Lo que yo espero es que estemos motivadas, motivados a la reflexión, que entendamos que esto es un problema, el de la crisis ecológica, esencial para nuestra vida, para la vida del siglo XXI, que tengamos muy presente que en Colombia suceden cosas terribles cuando intentamos proteger a la naturaleza, es decir, que hagamos de este tema un tema central en todas nuestras vidas y en todas nuestras reflexiones. Esto también lo motiva, la ética de las virtudes. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido un ciclo en el que la filosofía se haya acercado a ustedes. Nos vemos el año entrante y buenas tardes. Hasta luego.